Hola Mayra, hola Vanessa, ¿cómo están? Buenas tardes. Profe. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero todo bien, ya que estamos nosotros nomás acá, nosotros tres. Eh, Estuvieron en la clase anterior, ¿verdad? Yo no estuve en la clase del viernes pasado, profe, sí en la del jueves, Sí, en la pero en de la... ayer. Sí, porque vamos a continuar con responsabilidad del Estado, por eso simplemente te preguntaba. Ok. Y ahora nos quedamos dos nomás ya porque May salió, parece. Bueno, vamos a, Bueno, dale, pues. me parece que vamos a tener que hacer videollamada nomás ya entre nosotros, porque nosotros dos nomás estamos. Dale, profe. Bueno, vamos a guardarle un ratito a los demás compañeros. Perfecto. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Y tres nomás estamos. Por el Ah, momento. bueno, porque es viernes, profe, por eso nomás ya. Sí, Están los viernes es ya complicado. no, es un buen día para dar clase los viernes, definitivamente. Porque uno ya está cansado, sus actividades de la semana, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos con un tema muy interesante que era la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Hoy quiero hacer, además de un pequeño repaso de lo que vimos ayer, mostrarle un poco dos casos prácticos de demandas contra, en un caso fue una demanda contra un funcionario público y contra el Estado, y la otra por una responsabilidad extracontractual, y la otra es una demanda contra un municipio por un accidente de tránsito que se ocasionó como consecuencia del mal funcionamiento de los semáforos. Interesante el caso, ¿no? Que por eso que es importante el repaso, porque les voy a comentar las aristas del caso, porque justamente al ser abogados tenemos que tener una estrategia de cómo vamos a defender a la institución y por qué vamos a usar esa estrategia y no otra. Una de las cosas que resulta bastante complicada en la función pública se da desde el momento en que muchas veces tenemos que, eh, como decimos coloquialmente, complicar al compañero de trabajo. Y no da gusto hacer eso, no da gusto complicarle al compañero de trabajo. Entonces uno muchas veces tiene que buscar la manera de defender, pero sin involucrar a mayor cantidad de personas.
Esto no significa que nosotros estemos encubriendo al compañero que realizó algo mal, sino que simplemente hay que buscar la menor cantidad posible de afectados para poder litigar con calma. Cuanto menos gente haya metida en un juicio, es mejor la probabilidad de una defensa técnica favorable. Y justamente van a ver que en uno de los casos, la sentencia recurrida adolecía de vicios que ocasionaban su nulidad. Y había dos partes involucradas y una de las partes dijo: desisto del recurso de nulidad en razón de no existir vicios en la sentencia. Y nosotros fundamentamos la nulidad, entonces nos dejó, nuestro litis consorte nos dejó en offside. También ocurrió algo gracioso en ese caso porque se le demandó al funcionario y al Estado por responsabilidad extracontractual, y el Procurador General de la República, que es el que debe defender los intereses del Estado, opone en primer lugar una excepción de defecto legal y la gana con costas. O sea, es decir, el demandante corrigió el defecto que había presentado inicialmente y entonces prosiguió el juicio, pero se le impusieron las costas del proceso a la parte actora, porque efectivamente su presentación adolecía de defectos legales y por ende entonces era necesario corregir. Y yo miraba la presentación del procurador y dije yo, ¿y para qué cuerno este tarado le manda a corregir lo que está mal? Déjale que litigue con el defecto para en la defensa técnica poder decir: la parte actora, quien incumbe la carga de la prueba, no acompañó tales y tales cosas, las aseveraciones son de tal, o sea, pero al final él le mandó corregir el juicio, ganó los honorarios de la excepción, pero tanto el funcionario como el Estado terminaron perdiendo en gran parte gracias a la corrección que hizo por su excepción. No entiendo para qué lo hizo, salvo que haya sido un interés particular de generar costas, pero fue muy nociva esa actuación para el Estado. Entonces, nosotros como abogados, cuando defendemos al Estado en los juicios de responsabilidad extracontractual, claramente tenemos que mirar todas las aristas posibles. Primero, si existe o no un acto ilícito imputable al Estado que genere la responsabilidad directa, si existe o no o si es un caso de responsabilidad indirecta. En ese sentido, ver qué excepción es la más conveniente de plantear en el caso de que sea una responsabilidad indirecta en donde no fue demandado al funcionario, o simplemente se plantea la excepción como medio general de defensa, o simplemente se niegan los hechos y se asevera que el Estado no puede ser demandado sin darle el nombre técnico de excepción. O sea, ¿cómo nosotros le protegemos al Estado sin estirarle al juicio a todos los agentes de la administración que de alguna manera estuvieron comprometidos en el proceso de preparación del acto administrativo que pueda ser objeto de impugnación, etcétera, etcétera? Son varias cuestiones entonces que nosotros tenemos que ver, tanto cuando litigamos lo contencioso administrativo o cuando litigamos en materia de responsabilidad civil extracontractual. Bueno, está llegando más gente al baile, estamos más, así que eso me pone contento. Ya somos 12, ya completamos un equipo de fútbol y tenemos un suplente. Bueno, en realidad yo hago de director técnico y tenemos el equipo justo, porque ustedes son 11 y nos faltan todavía los suplentes, pero bueno, va llegando gente al partido y eso es lo importante. May, te escapaste de mi pregunta hace rato cuando estábamos 3 nomás, te fuiste de nosotros. Qué bárbaro. Y ahora se fue otra vez, parece. Ah, no, ahí está. Pero no le preguntaste nada, profe. No le pregunté nada, pero se corrió de nosotros.
Hace rato. porque estábamos tres, entonces ahí tenía miedo a las preguntas. Éramos ella y yo nomás. Bueno, está bien, no importa. Es una fórmula válida. Como dice, no se dice huir a tiempo no es cobardía, se dice soldado que se salva sirve para otra batalla. Esa es la fórmula correcta. Bueno, ya estamos en un número más interesante de concurrentes, así que vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a repasar de vuelta la responsabilidad civil del Estado. Vamos a utilizar el material del doctor Roberto Moreno y el de Gordillo que les compartí en el grupo. Ahora vamos a repasar un poquito porque podemos ver dos casos prácticos, como estaba diciendo al inicio de la clase. Cintia, bienvenida. Elizabeth, bienvenida. Juan Pablo, bienvenido. Álvaro, Lorena, bienvenidos. Claudelina, bienvenida. Alicia, Sandra, Vanessa. Bueno, sean todos bienvenidos a esta jornada. Hola, Carlos, bienvenido a la clase. Hoy parece que el día viernes les tiene cansados. Estoy en una jornada laboral dura en Ciencia Focal. El día viernes. Qué pucha, bueno. A ver, empecemos entonces y repasemos lo que habíamos visto en estos días. Habíamos hablado de que Agustín Gordillo nos hablaba de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, hablaba de la responsabilidad civil en general. En materia civil, dice el Código Civil paraguayo, ningún acto tendrá el carácter de voluntario, sino un hecho exterior por el cual se refleje la voluntad. Y habla en el artículo 1833, todo el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente la indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. Es decir, el principio de la responsabilidad civil es la comisión de un acto ilícito, sea por culpa o por dolo. Ese es el presupuesto de la responsabilidad civil. Tenemos también responsabilidad por hecho ajeno, responsabilidad sin culpa, pero el principio es ese, que el que comete un acto ilícito. Decía Gordillo que la problemática de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos conjuntamente con la protección administrativa y jurisdiccional de los administrados es un punto esencial dentro del derecho administrativo. Dice Gordillo que cuando el Estado dicta un acto antijurídico, por ejemplo, una ley confiscatoria o una resolución administrativa violatoria de algún derecho legal o constitucional, existe siempre la posibilidad de impugnar ese acto en sede administrativa, con el procedimiento administrativo o judicial. Que es importante destacar que la ley que establece el procedimiento ante lo contencioso administrativo exige primero el agotamiento de la instancia interna administrativa y exige sobre todo que el control judicial se haga para la anulación o la revocación del acto administrativo. Es para proteger y hacer valer un derecho preestablecido en favor del administrado. Eso lo dice expresamente en la ley que establece el procedimiento ante lo contencioso administrativo. ¿Esto significa qué cosa? Significa que no se puede de ninguna manera plantear ante lo contencioso administrativo obligaciones de hacer, obligaciones de dar.
o se anula o se revoca el acto. Bueno, decía, siguiendo con lo que nos decía Gordillo, que no basta con impugnar en sede administrativa o judicial, sino que cuando el acto del Estado es antijurídico, entonces debe indemnizarse al perjudicado, haciendo efectiva la responsabilidad pecuniaria del funcionario autor del daño y también la responsabilidad del Estado. Yo les había contado en la clase anterior que el actual ministro de la Corte, Manuel de Jesús Ramírez Candia, que es digamos, el ministro que es el más versado, por decirlo de alguna manera, en derecho administrativo. Hola Javier, ¿cómo estás? Hubo un ruidazo ahí que me desconcentró. Él decía que era necesaria la imposición de costas o la determinación de la responsabilidad del funcionario en el juicio, porque de lo contrario el funcionario va a tener impunidad, va a gozar de impunidad y va a seguir realizando actos ilícitos. Porque los actos que realiza el funcionario en ejercicio de sus funciones son los que se atribuye al Estado. Gordillo nos plantea y nos dice la responsabilidad de los funcionarios públicos debe plantearse juntamente con la del Estado. No solamente, o sea, para destacar la necesidad de indemnizar el daño, sino también para castigar al verdadero responsable del mismo. Justamente en el material que les pasé del doctor Roberto Moreno, él decía, bueno, y la pregunta es, ¿vamos a demandar al funcionario que cometió una transgresión, un delito o una falta en el ejercicio de sus funciones? Y una vez concluido el juicio, ¿vamos a demandar al Estado, porque la responsabilidad es subsidiaria, o tenemos que demandar a los dos? Y decía el doctor Moreno que ha primado el buen criterio de que debe demandarse a ambos. Y la condena va a recaer, en el caso de hacerse lograr la demanda, de manera directa sobre el funcionario y de manera subsidiaria contra el Estado, pero que debe tramitarse, o que es bueno tramitarlo en un solo juicio. El tema está que los actos prescriben, o sea, las acciones prescriben, perdón, y la duración de los juicios no va a permitir acabar con un juicio para iniciar otro. Si yo le demando primero al funcionario Juan Pérez, para cuando obtenga la sentencia que indique que debe hacer lugar que debe resarcirme el perjuicio, si yo le quiero demandar al Estado, probablemente haya prescrito hace años la acción y el Estado, por prescripción, se libere de su obligación de indemnizar. Entonces, decía el doctor Roberto Moreno, primó el buen criterio y jurisprudencialmente se aceptó la demanda contra ambos. Entonces, ¿cómo se hace esa demanda? Se plantea, vengo a demandar indemnización de daños y perjuicios contra el señor Juancito Pérez, funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y subsidiariamente contra el Estado paraguayo. Bueno. Decía Gordillo que la inexistencia de responsabilidad civil de los funcionarios públicos en la práctica les da impunidad para seguir cometiendo los mismos hechos. Y sí, la verdad que es verdad que cuando no existe castigo por las faltas, pues entonces hay una mayor probabilidad de que se sigan cometiendo esas faltas, porque no hay ningún castigo o ninguna consecuencia de haber incurrido en las mismas. Y decía Gordillo también que la responsabilidad civil en general se lo tiene
clásicamente 3 elementos: el daño material pecuniariamente apreciable y legítimamente ocasionado, y con dolo, culpa o negligencia a la persona que lo cometió. Viene la discusión doctrinaria de si al Estado se le puede imputar o no culpa, porque al ser una persona jurídica la culpa sería del funcionario, del agente de la administración y no del Estado. Pero esa es una discusión que ahora mismo no nos interesa demasiado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es de la responsabilidad del Estado directa. Hay también una responsabilidad indirecta por lo que hizo el agente. En este caso la responsabilidad es subsidiaria. Entonces, no nos interesa mucho si hubo dolo o culpa acá, sino si es imputable o no al funcionario y por ende al Estado. Dijimos que la responsabilidad del Estado puede ser contractual o extracontractual. La responsabilidad contractual se discute bajo las reglas establecidas en los contratos de la administración ya preestablecidos generalmente en la ley. En nuestro caso tenemos la ley de contrataciones públicas, por ejemplo, en la que establece los mecanismos para la solución de diferencias y la competencia de los tribunales para ejercer jurisdicción en algunos casos. O sea, se resuelve la responsabilidad contractual conforme a las reglas de los contratos administrativos que se desprenden de las leyes. Lo más interesante es la responsabilidad extracontractual que se da por acto legislativo, que puede ser legislativa, judicial o administrativa. Dijimos que la responsabilidad, que no cualquier acto emanado del Poder Legislativo genera responsabilidad legislativa. Un acto del Poder Legislativo puede generar una responsabilidad administrativa y no legislativa. Lo mismo un acto emanado del Poder Judicial puede generar una responsabilidad administrativa y no una responsabilidad judicial. ¿Qué es una responsabilidad legislativa? Es la responsabilidad por el daño causado por una ley del Congreso. La responsabilidad judicial se da en los casos de los daños producidos por actos judiciales típicos. Gordillo dice que en la Argentina ellos no tienen una responsabilidad por actos judiciales. Nosotros sí la tenemos. Es la responsabilidad, por ejemplo, por prisión injusta. Es la responsabilidad que se da cuando una persona fue condenada, estuvo privada de su libertad y luego fue revocada la resolución y la persona tuvo que pasar por todo el procedimiento judicial. Roberto Moreno nos habla bastante sobre eso en el material que les pasé, ¿verdad? Decía Gordillo también que la responsabilidad por actos legislativos se da en los casos de una ley inconstitucional, cuando hay un perjuicio especial, como un perjuicio especial. Bueno, en una cosa coinciden Gordillo y el doctor Salvador Villagra Mafiodo, que es citado por Roberto Moreno en su libro. ¿Qué decía el profesor Villagra Mafiodo en relación a este tema? Decía que siempre que el Estado actúa, como los daños que produce el Estado al ordenar son innumerables. De lo contrario, no se podrían siquiera dictar leyes, porque toda ley necesariamente impone limitaciones, impone obligaciones, impone prohibiciones a los particulares. A lo que yo estaba pudiendo hacer libremente, mañana no lo puedo hacer por un acto legislativo del Estado. Y si es que nosotros no podemos si nosotros no pudiéramos demandar, a ver, siempre va a haber un perjuicio. Entonces, ¿en qué caso es que una ley del Congreso pudiera generar una responsabilidad del Estado? Bueno, Roberto Moreno nos dice que nos dice lo siguiente.
nos citan normas constitucionales, el artículo 39, el derecho a la justa y adecuada indemnización por los daños y perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. Después, la regla del artículo 106, que dice que ningún funcionario o empleado estará exento de responsabilidad, habla de que para que haya una responsabilidad al funcionario, dice la Constitución, debe haber transgresiones, delitos o faltas cometidas por el funcionario en el desempeño de sus funciones, en los que serán personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado. Entonces, hay 4 tipos de responsabilidad del Estado: la objetiva, que se imputa directamente a una persona jurídica, no requiere factores de imputación subjetivos como el dolo o la culpa. No se le imputa aquí a un funcionario público sin el hecho, sino directamente al Estado. La norma solo puede ser aplicada en los casos de que haya una reglamentación por parte del Congreso. Y la responsabilidad directa se divide en responsabilidad por actos legislativos, una ley extraordinariamente dañosa, administrativos y por actos judiciales. El ejemplo de esto último es el caso del error judicial, que fue regulado en forma expresa por el nuevo Código Procesal Penal. Y acá se le demanda no al funcionario, sino al Estado como administrador de la justicia. Bueno, la responsabilidad indirecta se da cuando el Estado responde no por lo que él hizo, sino por los hechos antijurídicos de sus agentes. Y la responsabilidad en otro caso es constitucionalmente subsidiaria. Bueno, ahora, esto vimos ya en la clase anterior, esto es un pequeño repaso. Acá decía, siguiéndole a Gordillo de vuelta, los casos de responsabilidad por acto legislativo cuando hay un perjuicio especial. ¿Qué dijimos? La ley general establece gravámenes para todos, pero afecta especial y particularmente a uno de una manera desproporcionada, de manera desigual y desproporcionada en relación a la afectación con todo lo demás, y ahí es donde el perjuicio se traduce en un daño material que debe indemnizarse. Después está el enriquecimiento sin causa administrativo, está también el supuesto de que la ley sustituya un derecho por una indemnización, así simplemente. El caso de las leyes inconstitucionales que claramente generan el derecho de ser resarcidos. Y ahora vamos, después de hacer este repaso, tenemos que decir lo siguiente. No importa a los efectos de nuestra responsabilidad la distinción entre funcionarios o empleados, porque la Constitución del Paraguay habla claramente de funcionario o empleado, es decir, no necesitamos hacer esa distinción doctrinaria. Lo que sí es importante recordar es que el supuesto es la comisión de delitos, faltas o transgresiones por parte del funcionario para que la responsabilidad le sea imputable a él. Ahora, les quiero mencionar algunos casos en donde, o sea, dos casos de demandas contra el Estado. En una demanda que promovió un taxista contra la persona de un chofer de la Presidencia de la República y contra el Estado paraguayo como consecuencia de un accidente de tránsito. El segundo caso es una demanda que promueven los herederos de una persona fallecida en un accidente de tránsito, un motociclista que fue chocado por un ómnibus y que, según los familiares, eso se debió al mal funcionamiento de los semáforos. Aquí se demandó directamente al municipio.
no a la persona de los funcionarios encargados, sino a la municipalidad. Ustedes estaban haciendo funcionar mal los semáforos, esto ocasionó el accidente y hubo 2 fallecidos como consecuencia. Y no le imputa responsabilidad a la empresa de transporte ni al conductor, porque en ese caso lo que ocurrió fue que el semáforo daba verde sobre una calle por donde circulaba el ómnibus, y por la calle por donde circulaban 2 motociclistas, o sea, 2 personas en una moto, daba rojo intenso y verde tenue, o sea, daba rojo y verde. Entonces, el conductor de la moto, al ver los 2 colores, siguió el largo, y el colectivo que cruzó en verde no pudo evitar el impacto y fallecieron los 2, ¿verdad? Ese es el supuesto. Vamos a mirar un poco cómo se plantearon las demandas y algunos aspectos que sí me interesa comentar con ustedes. Bueno, hasta ahora algún comentario, pregunta, queja, sugerencia, etcétera. Hola, ¿están ahí? Todo bien, dice Javier. ¿Y el resto? ¿Estamos todos cansados o qué pasa? Vamos a ponerle ganas. Hagan de cuenta que al participar todas las clases van a tener aumento salarial. Todo bien, profe, demasiado viernes nomás. Así mismo, demasiado bien. Rosa Montiel, hola Rosa, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Sandra dice que estamos atentos. Javier se ríe de la posibilidad del aumento salarial. Eso es lo que todos quisieran, un aumento de nuestros honorarios, o en mi caso honorario, en el caso de ustedes sueldo, ¿verdad? Las remuneraciones que les corresponden. Bueno, a ver, vamos a ir comentando un poco los casos. ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando ocurre una demanda contra el Estado o contra el funcionario? Lo dije al inicio de la clase cuando estábamos poquitos, así que ahora lo voy a repetir de vuelta. Hay que pensar en todas las aristas que tiene el problema. ¿Qué significa todas las aristas? ¿Qué es lo que sucede generalmente en la administración pública? Es una mala práctica, es una debilidad del sistema. Desesperadamente se busca un culpable, una cabeza de turco, alguien a quien caerle con todo el peso o con todas las consecuencias de lo que pasó, para que el resto, entre comillas, se salve. Esa es una práctica muy, muy frecuente, lastimosamente. En una cuestión judicial, cuando uno defiende, hay una cuestión muy básica: cuanto menos gente haya metida en el litigio, mejor. Porque cuanto más seamos, las estrategias de defensa son distintas, y por ende podemos entorpecernos. Y es justamente lo que pasó en uno de los casos que estaba mencionando. Ustedes, ¿quiénes estaban presentes en la clase cuando mencioné el caso del procurador que opuso una excepción de efecto legal? ¿Quiénes estaban conectados? 3 o 4 más. Estaba yo, profe, y una compañera más, que no me acuerdo. Se huyó o no, no es huyó. Pero se reservó nomás para la próxima clase. Se reservó para la policía. Bueno. Este fue un juicio, el primer caso que les voy a comentar, que tenemos acá las sentencias. Se le imputó una responsabilidad civil
a un funcionario, a un chofer de la Presidencia de la República, por haber cometido una infracción de tránsito que ocasionó un accidente. Acá pasaron dos cosas. Primero, el compañero le pidió auxilio a sus compañeros de la asesoría jurídica y quienes de mala gana le asistieron. ¿Qué es lo que pasó en la realidad y qué es lo que pasó en el proceso? Les voy a contar. En la realidad, los hechos, el señor va subiendo por la calle Tacuaril, llega a República de Colombia, le da el semáforo en verde, cruza, y un taxi cruza en rojo, le choca a él, el taxi va a parar, él va a parar por una muralla. Al tratar de esquivarle al taxi fue a una muralla, el taxi dio un giro, bueno, se produjeron daños. Y todos me dirían, bueno, en este caso el taxista va a hacerse cargo. Sin embargo, el taxista consiguió alterar los hechos en el sumario en la municipalidad, en el juzgado de faltas. Y los planteó como si hubiese sido al revés, como si él hubiese estado cruzado en verde y que el vehículo conducido por el funcionario de la presidencia fue el que cruzó en rojo. Y como fueron sus compañeros nomás los que le asistieron así medio de mala gana, terminó condenado el chofer de la presidencia. Se planteó la reconsideración en un escrito así, que era más que un plagueo, más que una fundamentación de recursos. Entonces fue confirmado por el intendente y se planteó la acción contenciosa administrativa para tratar de revertir eso de una manera un poco peor que la defensa en el juzgado de falta. Por supuesto, fue rechazada la demanda. Entonces, jurídicamente, tenemos a una persona que ha cometido un acto ilícito, que es cruzar la luz roja del semáforo. Jurídicamente, porque en los hechos pasó otra cosa. Ya, esto es para la anécdota, pero se plantea la demanda. Plantea indemnización de daños y perjuicios, indemnización de daño moral, y plantea una serie de cuestiones. Planteó no daño emergente, sino lucro cesante y daño moral, el taxista. Se contesta la demanda, se dicta la sentencia en primera instancia en donde se hace lugar a la demanda, y eso sí, de un monto de más de 100 millones de guaraníes que reclamó, se obtuvo una condena de 18 millones de guaraníes, bastante menos de lo que se buscó ahora. Sin embargo, en este juicio pasó algo curioso ahora. Al correrse el traslado a la presidencia de la República, el procurador opone una excepción de defecto legal, una forma de promover la demanda. Efectivamente, el actor, el demandante, no dio cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil para la promoción de la demanda. Entonces, lo que sucedió es que eso es subsanable, corrige el error, acompaña todos los recados que le faltaban, corrige su escrito, hace las aclaraciones correspondientes. Entonces, al haberse subsanado, no se hace lugar a la excepción perentoria, pero se le impone las costas de la excepción a la parte actora. Esa resolución queda firme, bien o mal, queda firme, y se corre un nuevo traslado, y acá pasó lo siguiente. El funcionario ya contestó la demanda, ya trabó la litis, y con la corrección se plantean las situaciones de otra manera ya. Cuando yo veo la excepción de efecto legal, lo primero que pensé es, a cuenta de que el procurador le manda corregir la demanda mal formulada a la parte actora. O sea, ya que planteó mal, pues defendámonos bien del mal planteamiento, pero este señor le manda a corregir. Como le diría el chavo, don Ramón al Chavo del Ocho, sí serás.
lo peor de todo es que esa corrección fue determinante para que obtenga una sentencia favorable. Entonces, ¿vieron cómo hay que ser muy cuidadoso a la manera al momento de defender? No se puede simplemente plantear nomás una excepción para ganar honorarios, porque hay que tener una visión panorámica, decir, bueno, esta excepción es procedente, dale, genial. ¿Se puede corregir? Sí, vamos a ganar unos honorarios ahora, perfecto, pero ¿y cómo queda después el resto? ¿Y cómo queda mi litis consorte? Porque hay 2 demandados. Yo no debo utilizar una estrategia que implique perjudicarle a la otra parte en un litis consorcio. ¿Por qué? Porque si es condenado el funcionario, opera la responsabilidad subsidiaria del Estado. O sea, ¿cómo el Estado le va a dar, va a perjudicar con su defensa técnica al funcionario cuando que la caída del funcionario genera la responsabilidad del Estado? Bueno, se planteó la apelación y acá sucedió algo más que gracioso. Se dio un caso de nulidad de la sentencia por ser ultra petita. Sí, una sentencia ultra petita. Pero, ¿qué es lo que pasó con esa sentencia ultra petita? Se fundamenta la apelación, la nulidad, el recurso de nulidad, porque se interpusieron los recursos de apelación y nulidad. Y sin embargo, la Procuraduría desiste, cuando llega el momento fundamental en alzada, desiste de la nulidad diciendo no existen vicios en la sentencia. Y el problema de la sentencia era una sentencia arbitraria por ultra petita. Les voy a mostrar ¿quieren ver la defensa técnica, cómo se planteó la fundamentación a grandes rasgos de recurso de nulidad, o seguimos nomás? Sí, profe, vamos a ver. Bueno. Fíjense acá. Dice, la sentencia recurrida adolece de vicios que meditan la declaración de nulidad de la misma. Vicio consiste en la incongruencia entre lo pretendido y lo resistido y lo sentenciado. El actor demanda lucro cesante 5 millones mensual por 13 meses, 65 millones. Desvalorización del vehículo, 10% son 3.500.000. Se pone en negrita por algo, van a ver. El resarcimiento por un mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo de 36.150.000, una constancia por una deuda con nexo de 2.800.000, una deuda con Marret Automotores por el vehículo averiado de 19 millones, pagaré atrasado de 4.145.000, Electroban 550.000, Coprata 676.000, colegio privado 930.000, totalizan 132 millones, es lo que reclama este señor, 132.756.537. Al momento de sentenciar, la jueza rechaza todos los rubros reclamados, salvo el de desvalorización del vehículo, 10%. Porque en su considerando, la sentencia rechaza todos los rubros diciendo no se probó, no se probó, no se probó, no se probó. Entonces, obviamente que si rechaza todos los rubros, menos el de desvalorización del vehículo, 3.500.000, solo debe sentenciar respecto a ese tema. No obstante, en una sorprendente decisión, la ACO expresa hace la pregunta en su considerando, el señor fulano de tal quien probó su falta de culpabilidad en el accidente. Él no tiene que probar su falta de culpabilidad. Y quien fuera objeto del daño producto del mismo quedará sin indemnización. Evidentemente nos parece injusto que así sea. Para ello dispondremos de la facultad prevista en el artículo 452 del Código Civil, que dice
cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez, para lo cual debemos estimar el valor de los daños y perjuicios sufridos por el actor, así como la desvalorización del vehículo. Ahí nosotros le decimos, el actor jamás solicitó resarcimiento alguno por los daños del vehículo. Nunca expresó como pretensión resarcir los gastos de reparación del vehículo. Entonces, al no haberse solicitado ese rubro, jamás hubo una defensa técnica de ese pedido. Nadie se puede defender de una pretensión jamás formulada. Y esto es lo que se conoce como congruencia procesal. Entonces fue una sentencia ultra petita, violó la regla de congruencia procesal y esto descalifica la sentencia, la cual debe ser anulada. No se pretende discutir la facultad del 452, pero esta facultad de fijar el monto de la indemnización debe respetar la congruencia, es decir, ella aceptó un rubro y sobre ese rubro debe sentenciar y para determinar el monto puede aplicar la regla del 452, pero sobre ese rubro, no sobre los demás. Sintetizando, el actor no pidió ser resarcido en concepto de daños y sin embargo la jueza le condena a pagar la suma de 15 millones. Acá hay una cita doctrinaria y para el recurso de apelación. Bueno, vamos a mirar ahora algo. El procurador, al fundamentar los recursos interpuestos, porque interpuso recurso de apelación y nulidad, desiste del recurso de nulidad. Si vos tenés dos partes demandadas, una principal y otra subsidiaria, y una ya te dice, ¿sabe qué? Está todo bien en la sentencia, vamos a discutir solamente el fondo de la cuestión y no vamos a discutir nada más, pues entonces nos condena al fracaso. Y tal cual, se rechazó el recurso de nulidad y se confirmó en todas sus partes la sentencia. Lo triste de esta sentencia es que, ¿saben cómo? Acá tengo la sentencia, pero un poco larga para encontrar la parte. Dice, no existió incongruencia entre lo pretendido, resistido y probado, porque él pidió daño y perjuicio y la jueza le dio daño y perjuicio. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿estos son tontos? ¿O están entrenando para hacerlo y les sale muy bien? Porque la indemnización civil consta de varios elementos, se rechazaron todo menos uno. Entonces lo que debió analizar el tribunal es si efectivamente lo que pidió se dio o se dio más, y en este caso se dio más. Hace una sentencia... Huele a arreglo, profe. Vamos a darle tanto y vamos a justificar de esta manera y no tengo pruebas, tampoco dudas, porque yo no puedo creer que sean tan burdos al elaborar una sentencia. O sea, claramente te dice, estamos discutiendo sobre peras. ¿Por qué me condenan a pagar peras y manzanas? Y el tribunal dice, no, acá se pidió indemnización de fruta y te dio fruta, así que está todo bien. Bueno, en fin. Pero, ¿por qué les cuento este tema? Porque estamos hablando de la responsabilidad. Porque debe haber en los casos de juicios así, cuando se demanda al funcionario y se demanda al Estado, tiene que haber una armonía entre la defensa técnica del Estado y del funcionario. De lo contrario, nos va a pasar lo que nos sucedió a nosotros, que al final el funcionario ya no es más funcionario, así que esta indemnización la va a pagar el Estado. Ni siquiera el que en teoría cometió el accidente de tránsito. Bueno, vamos a otro caso que también es interesante. Bueno, esto simplemente le pongo un poco los aspectos procesales de esto, porque cuando somos defensores de las instituciones del Estado tenemos que mirar no así,
sino que tenemos que mirar el panorama completo. Todo hay que mirar. Hay que ver las implicancias políticas, las implicancias jurídicas, las cuestiones procesales, el fondo de la cuestión, todo hay que mirar. Es más, puede darse el caso, por ejemplo, de que en cuanto al fondo de la cuestión, el administrado tenga razón, pero está mal planteada la demanda, entonces ustedes no tienen que ser como el Chapulín Colorado justiciero, o como el Robin Hood, o como el Zorro, que son todos justicieros. La defensa técnica es hacer valer los intereses del Estado, decir, no, sin discutir el fondo de la cuestión, estos son los defectos, por tanto debe ser rechazada la demanda. Bueno, acá tenemos, bueno, antes de entrar en el siguiente caso, ¿cómo ven ustedes este tema en base a todos los hechos que les fui contando? ¿Qué pasó? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, les conté todos los hechos, los pormenores, las bambalinas. ¿Cómo? Pónganse ustedes en la posición del funcionario que es demandado. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo quiero su óptica de funcionarios, de servidores públicos. Porque eso estamos hablando, la responsabilidad del funcionario y del Estado. Y no, el pobre chofer, bueno, fue víctima, entiendo yo de todo esto, ¿verdad? Y por lo que relataste, como dije hace rato, para mí hubo ahí un arreglo, ¿verdad? Bueno, vamos a solucionar de esta manera y vieron cómo maquillar, digamos, ¿verdad? Y hicieron algo que no corresponde, ¿verdad? Una barrabasada, ¿verdad? Yo les insto a Como ustedes, si muchas es que veces ocurre. logran, llegan a representar al Estado, traten de mirar todos los puntos. Tengan en cuenta que, bueno, yo fui director de decretos y leyes. Y el ministro asesor jurídico de aquel entonces era un tipo un hombre muy duro, pero muy correcto, muy correcto. Una persona a la que vos le podía decir que era un argelado, pero no que sea una persona injusta. Pero era muy él tenía el criterio de que quien comete el error debe hacerse cargo. Siendo yo director, muchas veces yo veía que mis funcionarios cometían errores y yo daba la cara por ellos. Me iba yo a recibir los latigazos correspondientes. Y al tener un director que les respaldaba, él comenzó a mejorar notoriamente el ritmo y la calidad del trabajo de la oficina, porque los muchachos se sentían respaldados. Tomé algunas medidas internas también para fomentar ese tipo o sea, el espíritu de cuerpo. Los que fueron al cuartel entenderán lo que significa espíritu de cuerpo. Bueno, pero generalmente lo que sucede es que buscamos, bueno, quién va a ser la cabeza de turco? Acá hay un problema, vamos a buscar a quién le vamos a encajar esto y así nos salvamos todos. Esa es la actitud que no tenemos que tocar, que tomar. Bien, vamos ahora a otro caso. Es el del accidente de tránsito por mal funcionamiento del semáforo. Aquí se demandó a la Municipalidad de Asunción. ¿Se acuerdan ustedes de que hace 2 o 3 años atrás hubo una noticia de que una moto cruzó en un cruce, una moto con 2 ocupantes, fue embestida por un colectivo de la línea 38 y murieron los dos? Y que lo que pasó fue que el colectivo tenía verde sobre la calle Teniente Fariña y la moto que subía por Estados Unidos tenía rojo y verde. Entonces el chofer siguió el largo y
Ustedes saben lo que, o sea, no hace falta explicar qué pasa cuando chocan una moto y un colectivo. Quedaron hechos puré los dos motociclistas. Murieron en el acto. Entonces, se dispuso o sea, se inició el juicio sucesorio y los padres del conductor de la moto plantean una demanda de indemnización de daños, de daño moral específicamente, daño emergente, lucro cesante y daño moral contra el municipio. Ahora viene la pregunta. Los semáforos tienen un encargado que es un director de semáforo, digamos, ¿verdad? Hay una oficina encargada de eso. La demanda contra quién debió ser promovida, contra la municipalidad como responsabilidad directa o contra el funcionario que no hizo el mantenimiento y en la municipalidad de manera subsidiaria. El actor en su demanda dice, a pesar de que ya se había denunciado que ese semáforo no estaba funcionando bien, la municipalidad hizo caso omiso de las advertencias que se le hicieron y no arregló el semáforo y pues como consecuencia de esa negligencia se produjo esta desgracia. Bueno, entonces, en primer lugar, a criterio de usted, ¿a quién debió demandarse? ¿Solo a la municipalidad por responsabilidad directa o debió demandarse al funcionario que fuera responsable y a la municipalidad de manera subsidiaria? Yo creo, profe, que corresponde a la municipalidad o al intendente en este caso, y en forma subsidiaria, ¿verdad? Todos los responsables en orden de jerarquía, digamos, ¿verdad? Porque el intendente es la máxima autoridad responsable de la municipalidad, ¿verdad? O sea que si el director, el jefe de departamento, en todo caso, tuvo responsabilidad de manera indirecta, también el intendente, ¿verdad? Porque son personas que están a su cargo. ¿Vos crees que tuvo que haberse demandado a los funcionarios? ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con esto? ¿Qué dicen los demás? Estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero. Tiene que ser la municipalidad y posteriormente a través de ya de un sumario, bueno, ver la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en este mal ejercicio de sus funciones o no haber hecho el mantenimiento, pero la acción tendría que ir directamente contra la municipalidad. Fíjense que la Constitución Nacional dice ningún funcionario o empleado estará exento de responsabilidad. En el caso de delitos, transgresiones o faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, serán personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado. Y acá está claro que hay un director encargado del mantenimiento de los semáforos, del buen funcionamiento de los semáforos. Hay un director. El intendente no se va a ir a cambiar en los focos del semáforo. No se va a ir él a barrer la calle. Y como Tampoco se habla vaya la el director. Constitución de que la responsabilidad nuestra como servidores se va por transgresiones o faltas, la pregunta ¿es una falta hacer caso omiso del aviso del mal funcionamiento de semáforos? Sí lo es. Y si lo es, ¿acaso entonces no hay una responsabilidad personal? Pero ¿qué es hacer caso omiso y cómo se prueba eso? Uno puede establecer que llegó la denuncia y que la denuncia estaba siendo procesada para realizarse un cambio y entrar en una burocracia total dentro del caso, o establecer que se dio una orden de servicio para que pueda ir el funcionario cuando se estaba yendo a cambiar. O sea, hay muchas cosas ahí que pueden afectar. Por eso, cuando uno tiene un orden jerárquico como tal, la responsabilidad viene en ese orden jerárquico. Es El lo que orden yo considero. jerárquico se da sobre el funcionario responsable, que es el director que tiene competencia en ese aspecto.
No, Porque pero él en este debió caso, mandar a hacer. sí, yo creo que a ver, las personas involucradas en ese accidente de tránsito que mencionaba, ¿verdad? No van a saber de que hay, o de quién es el responsable, o no van a saber si había una orden de mantenimiento o no, ¿verdad? Yo creo que ellos van a recurrir contra la institución responsable del, digamos, del tránsito, lo que sea, ¿verdad? Y como bien lo decía Laura, la institución ya va a ver deslindar la responsabilidad hacia quien le corresponde, ¿verdad? Porque tampoco el director se va a ir a cambiar las luces, seguramente va a ser un electricista o una empresa tercerizada, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el director es el responsable de ese aspecto concreto. Y evidentemente, si él no controla, no manda a hacer, bueno, el aspecto de la prueba, como planteó Pedro González, es posterior al tema. Intentando responder la pregunta de Pedro, diría, bueno, pues para eso están las diligencias preparatorias, donde uno pide los informes de quién es responsable del funcionamiento de semáforos. Pero usted está hablando de una falta administrativa como tal realizada por esos personales municipales y todavía no hay un sumario que determine que esa persona incurrió en esa falta como tal. O sea, o vas a supeditar el proceso penal a la existencia de ese sumario previo y No posterior a eso. es penal, es civil, es demanda civil. Estamos hablando de una demanda civil. Pero muy interesante tu planteamiento como defensa técnica, porque justamente vos estás diciendo, si se presume la inocencia constitucionalmente y yo nunca fui sumariado, ¿cómo usted me va a atribuir responsabilidad? Eso es lo que estás diciendo. Y es una excelente defensa técnica. Muy interesante. Pero, ¿por qué hago este juego? Le voy a mostrar cómo se contestó la demanda y le voy a contar por qué se contestó así. Hay un hecho que ustedes no saben, es el fondo de la cuestión, pero que lo que me interesa acá es mirar cómo opera esta responsabilidad. Nosotros teníamos que definir si íbamos a decir que la municipalidad no debió ser, o sea, si le íbamos a meter en el embrollo a a todos nuestros funcionarios o no. Entonces, la decisión fue que se defienda la municipalidad respecto al fondo y no involucremos a más personas porque justamente cuanto más partes haya, más difícil es la defensa técnica, congeniar todos los intereses para que no haya una contradicción que después favorezca al demandante. ¿Verdad? Entonces, optamos, esa fue mi recomendación, optamos por simplemente contestar la demanda indicando que, bueno, sin discutir esta cuestión de responsabilidad directa al Estado o subsidiaria, sino ir al fondo de la cuestión. ¿Quieren ver la contestación? Sí, profesor. Bueno, ahí tenemos. Son dos abogados, entonces por eso se habla en plural. Se hace la negativa correspondiente, o sea, que el accidente ocurrido se niega que se haya debido al mal funcionamiento del semáforo, se niega que la muerte del joven haya podido haber sido evitada si nuestro mandante ponía la debida diligencia en el mantenimiento de los semáforos, negamos que el semáforo en el que se produjo el accidente ya presentaba problemas en su funcionamiento, y que a pesar de dichas circunstancias nuestro mandante no procedió al arreglo del aparato. ¿Por qué se hace esto? Porque acá nosotros estamos tratando de hacer carga de que lo pruebe el actor, y como mencionó uno de los compañeros, ¿cómo va a probar eso? No lo sé. Negamos categóricamente que la trágica muerte del señor se haya debido al mal funcionamiento del aparato, negamos la procedencia de la indemnización por pérdida de chance, negamos la procedencia de reclamo en concepto de lucro cesante y daño emergente, es usada como pretensión, negamos categóricamente la indemnización por daño moral, negamos categóricamente que la existencia de un acto ilícito sea por acción o omisión atribuible a mi mandato.
¿Qué es lo que pasó? Acá se hacen unas consideraciones de orden doctrinario procesal de qué es una demanda, y fíjense que se hace esta consideración doctrinaria con un objetivo, y que es limitar la discusión. Queremos encorsetar el objeto de la demanda para no discutir muchas cosas, sino una cosa en concreto. Es encorsetar la pretensión. Dijimos lo que es un proceso que cumple una doble función privada y pública, que la serie procesal tiende a lograr una sentencia, que la sentencia es el objeto del proceso, que la sentencia resuelve el litigio ya procesado mediante la aceptación que haga el juez de alguna de las posiciones encontradas. Vimos lo que es una pretensión, declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social, mediante la cual se intenta subordinar a la propia una voluntad ajena, que al traslado de la pretensión al plano jurídico del proceso se efectúa mediante el ejercicio de la acción. No importa que el conflicto exista o no, basta con que se afirme su existencia. Y acá decimos que los señores demandantes ejercen una pretensión declarativa de condena, o sea, lo que ellos pretenden es obtener que se declare la existencia de un derecho y la aspiración de que se emita un mandato individualizado de condena de dar, abonar monto de dinero. Descompusimos teóricamente lo que es la pretensión y dijimos que tiene siempre la pretensión dos elementos. El primer subelemento es el hecho invocado en la demanda y el segundo es la imputación jurídica que se hace del hecho. Ahora trasladamos al plano del proceso la pretensión de los señores. El primer subelemento es el accidente de tránsito ocurrido en esa fecha, y el segundo elemento es la imputación que ellos hacen del accidente, calificándolo de culposo por omisión. Ahora, ¿para qué se hizo esto? Para entender respecto de qué vamos a ejercer la defensa procesal de la municipalidad. O sea, esta disquisición doctrinaria se hace no para aburrir al juez, sino decir, bueno, esto es así, y entonces ahora vamos a ver de qué vamos a defendernos. Y nosotros le decimos que la defensa no versa sobre los hechos. Uno no se defiende de lo que pasó, uno se defiende de la imputación jurídica que de los hechos hace el demandado. ¿Y por qué decimos eso? Porque en un accidente de tránsito, en este caso el demandado es una institución del Estado, un organismo entidad del Estado, podemos estar de acuerdo en muchos de los hechos. Por ejemplo, yo digo, ese día el accidente ocurrió en tal intersección, estamos de acuerdo las dos partes. Ocurrió a tal hora, estamos de acuerdo las dos partes. Fue un ómnibus que le chocó a una moto, estamos de acuerdo las dos partes. El semáforo por donde transitaba el motociclista daba rojo y verde, estamos de acuerdo las dos partes. Bueno, entonces uno podría decir en principio, y bueno, ¿y por qué no está allanando nomás si está de acuerdo en todo? No, porque yo no me defiendo de los hechos, yo me defiendo de las consecuencias que el demandante dice que deben tener los hechos, o sea, la imputación jurídica que de los hechos hace el demandante. Por eso se hizo esa construcción jurídica en la constitución de la demanda. El principio dispositivo del proceso civil implica que la discusión versará sobre lo que las partes proponen. Esto es independiente de los hechos, ya que no puede el juez, so pena de incurrir en ultra o extra petita, sentenciar sobre lo que nadie ha pretendido discutir. No sé si se está dando cuenta cómo se está pretendiendo encorsetar. No discutir sobre todo, porque si discutimos sobre todo, hay una gran posibilidad de perder. Hemos de discutir si corresponde indemnizar por pérdida de chance, daño emergente, de lucro cesante y daño moral a los actores como consecuencia de la omisión de mi mandante de mantener los semáforos en correcto estado de funcionamiento. La carga de la prueba corresponde a los actores. Hacemos algunas consideraciones doctrinarias. Menciono que la parte actora no ha demostrado con instrumental el monto del perjuicio, no se arrimó ninguna prueba, solo se cuantificó de manera alegre y ligera la pretensión. No existen datos ciertos que permitan de alguna manera determinar si los valores se ajustan o no a derecho.
En cuanto al lucro cesante, explicamos qué es el lucro cesante y que no existe manera de acreditar la privación de una ganancia cierta y esperada que está por ingresar al patrimonio. No está siquiera sumariamente acreditado que el fallecido haya sido privado de una suma de dinero que ahora pretende reclamar. Y acá ya se hace una aseveración, donde decimos que el señor, quien ha fallecido, ha sido el único responsable de su desgracia y por ende no se cumple el requisito doctrinario de que las ganancias se hayan visto frustradas únicamente como consecuencia del siniestro acaecido. Bueno, y acá ya se cuenta lo que pasó. Esto sí les va a interesar. Por esto ya en relación no, para satisfacer la curiosidad más bien. Vamos a hablar de esto porque lo importante era lo otro, cómo se hace la defensa. Acá decimos, no es verdad que nuestro mandante haya incurrido en falta de diligencia o culpa que no haya dado mantenimiento a los semáforos. Presentamos una instrumental, se nota claramente que se da el mantenimiento y se realizan las reparaciones de manera oportuna. Esto se observa en un memorándum, ¿verdad?, del 23 de abril. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ocurrió el evento que le costó la vida a este ciudadano? Que el 19 de abril a las 19:15 el señor transitaba por las calles de Estados Unidos, alcanzó la esquina de Teniente Fariña, donde se encontraba funcionando un semáforo. Del lado por el que transitaba el señor Acosta se encontraba prendida la luz roja en un tono intenso. También se encontraba prendida la luz verde en un tono mucho más suave. Es lógico que ante esta situación todo conductor prudente deba aminorar la marcha y extremar precauciones para el cruce y sin embargo no lo hizo. Siguió de largo y fue embestido por el bus de la línea 38 que tenía el cruce libre al estar prendida la luz verde por la calle Teniente Farín. ¿Por qué cruzó de largo el señor? Porque lamentablemente se encontraba bajo los efectos de cocaína y marihuana, es decir, afectado por esta sustancia e imposibilitado a reaccionar y entender claramente las señales. Señor juez, la velocidad máxima en la ciudad de Asunción, zona urbana, es de 50 km/h y el señor Acosta circulaba a 54 km/h, es decir, con exceso de velocidad. Es claro el por qué está afectado por drogas ilícitas. Entonces él veía todos los colores, pues. Probablemente él veía un arcoíris ahí. Durante la investigación fiscal se realizó una pericia accidentológica a cargo del perito de la Policía Nacional y el informe dice, acá está el informe del perito, los puntos, la ampliación de los puntos, porque se abrió una causa sobre homicidio culposo, ¿verdad? Y dice, conclusiones, cocaína detectable, marihuana detectable, y después otras cuestiones no detectables. O sea, en conclusión, no se detecta la presencia de alcohol, se detecta la presencia de cocaína y marihuana en el conductor de la moto. Respecto a la culpabilidad del accidente, el perito que dice la causa principal del accidente, posterior a un análisis de los hechos disponibles, se atribuye al factor humano y al no valorar la situación de peligro que enfrentó en relación al aparato regulador electrónico del tránsito que presentaba una falla en las ópticas, por lo cual la víctima fatal debió de tomar las precauciones para realizar el cruce de la vía, también de que se encontraba, según resultado laboratorial, bajo la ingesta de sustancias estupefacientes, lo cual produce en la persona una reducción de la capacidad motora y alteraciones en la percepción. Por tanto, el fallecido no se encontraba en condiciones óptimas para conducir, por lo descrito precedentemente, la causa principal es atribuido al mismo. Acá nos defendemos diciendo, invocando el artículo 1836, el hecho que no causa daño a la persona, sino por falta imputable a la misma, no engendra responsabilidad. Y acá le decimos que el perito ha sido clarísimo en su informe. Hacemos la síntesis. Podemos comprender claramente el dolor que implica la pérdida de un ser querido, pero el triste accidente que terminó privado de la vida se debió a su culpa. Tanto la Ley Nacional de Tránsito como la Ordenanza de Tránsito disponen la obligación del conductor de tener bajo control su vehículo en todo momento. La probabilidad de que el señor sufriera algún accidente es altísima, dado el estado en que conducía el biciclo.
Es inaudito y inadmisible y descarado que se pretenda cobrar una suma millonaria al municipio cuando el conductor manejaba una motocicleta drogado y fuera del rango de velocidad permitido. Existe, excelencia, la creencia popular de que por el mero hecho de sufrir un accidente, el otro debe pagar los gastos del mismo. Las reglas de la responsabilidad son claras y no corresponde resarcimiento alguno. Y como hubo una serie de publicaciones periodísticas que decían que la municipalidad no le dio mantenimiento al semáforo, etcétera, etcétera, hacemos nosotros una referencia diciendo las publicaciones periodísticas solo acreditan lo que los medios dijeron, pero no acreditan la veracidad de lo afirmado, porque existe la obligación de hacer referencia a las instrumentales. Entonces yo digo, acá hay una publicación del diario ABC que dice que el accidente se debió al mal funcionamiento del semáforo. Bueno, ¿qué prueba esa publicación? Lo que dijo ABC. No prueba que sea cierto lo que ABC dijo. ¿Se entiende? Esa es la referencia. Bueno, y ahí están las instrumentales, etcétera. Sí, con mucho gusto, Javier. Voy a tachar algunos nombres antes de compartir, pero justamente es para ver un poco cómo se hace la defensa técnica. Y acá lo que tienen que saber, porque estamos hablando de responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario, es que hubo una decisión política en cuanto a no plantear que debieron ser demandados los funcionarios. Uno podría decir, escúcheme esto, vos podés decir, pero profesor, si usted decía, no, la responsabilidad es solo subsidiaria y no principal, entonces ya no le puede más demandar al funcionario. Pasa que estaba todavía dentro del plazo no había operado todavía la prescripción y podía hacer una demanda independiente contra los funcionarios responsables, los directores, y pedir después la acumulación de los autos y sentenciar todo en un mismo expediente. Ese fue fue un aspecto técnico procesal que se tuvo en cuenta para no pedir, para mantenernos, así como fue planteada la demanda, mantenerse dentro de esa estructura. Bueno, entonces ven cómo existe una responsabilidad siempre, pero en este caso muy interesante es determinar que la responsabilidad, dice la Constitución, del funcionario se da por delitos, transgresiones o faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Un director que no ordena, que no controla, que no hace, cuya oficina competente no hace el mantenimiento de los semáforos, es responsable él. Él es responsable. Porque se da el supuesto que establece la Constitución. Bueno, pero para seguir discutiendo. Lo que yo quería que vieran era simplemente esa estructura de defensa, compartir un poco. Pueden no estar de acuerdo, pero lo que siempre les digo yo, nosotros estamos en entes políticos, entonces tenemos que saber manejarnos bajo todas las reglas. La política no te autoriza a hacer lo que vos quieras, pero como las decisiones directivas son políticas, y eso es porque estamos hablando del Estado, entonces nosotros tenemos que encaminar la decisión política, encuadrarla dentro de la juridicidad, dentro de lo que es el derecho. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, queja o sugerencia respecto de esto? Profe, Juan Pablo, decime. dentro de nuestra estructura, en la mayoría, en todas las instituciones, ¿verdad? Tenemos definidas las jerarquías de los funcionarios. Sí. ¿Verdad? Tenemos ministros, viceministros, directores generales, directores, jefes de departamento y compañía. ¿Verdad? En este caso, ¿cómo determinaríamos, por ejemplo, a quién le corresponde, para empezar, ¿verdad? Dirección de tránsito es la que le No, corresponde. hay una oficina, luego que sé, no recuerdo el nombre, pero hay una oficina que es lo para, porque tránsito es una cosa, el mantenimiento de semáforo es otra cosa, es algo técnico.
La gente de tránsito no está A eso me capacitado. refiero. Entonces, ¿cómo haríamos para definir quién es el funcionario responsable, el director, el jefe responsable por el manual de funciones? Yo, si yo fuera el demandante, haría lo siguiente. Haría unas diligencias preparatorias. Primero, la estructura orgánica del municipio. Segundo, el manual de funciones si existiere. Las resoluciones que establecen la competencia de cada una de las dependencias de la municipalidad. Específicamente que señale cuál es una orden específica de que señale cuál es la oficina encargada de ese y quién es el titular a esa fecha. Y a partir de ahí hacer la demanda teniendo una vez concluida esa diligencia. Es lo que yo haría. Esta persona decidió plantear ya directamente contra la institución la demanda. Vos como Juan Pablo Oviedo, funcionario de Sinafocal, no estás obligado y nadie te puede exigir que conozcas la estructura orgánica, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio, de la municipalidad o de otro ente del Estado. No tenés por qué conocer eso, exigirte, eso sería insensato, ¿verdad? Pero existe la manera de obtener esos datos. Está la ley de acceso a la información pública, está también las diligencias preparatorias. Existen un montón de mecanismos jurídicos para obtener esa información. Y otra cosa, hay que saber que las demandas se promueven bajo patrocinio letrado. Es decir, el ciudadano no está obligado a saber técnicamente el derecho, pero se hace representar por un abogado que se supone versado. Entonces, obviamente no se puede aplicar la política de ¿y cómo va a saber el ciudadano? El ciudadano no, pero su abogado tiene que saber, porque es abogado. Por eso toma el caso, porque se considera capaz de llevarlo. El Poder Judicial no puede presumir, o el juez no puede presumir que el abogado no estudió, que es tonto, que no sabe, no puede presumir eso. Se supone que Claro, tú... totalmente de acuerdo, profe. Yo nomás tenía entendido, ¿verdad? Y ahora me está cambiando el panorama justamente, ¿verdad? Que, a ver, por ejemplo, un funcionario de Sinafocal, en nuestro caso, ¿verdad? Bueno, hace un mal desempeño de su función, ¿verdad? Y bueno, entonces yo pensaba, bueno, el principal responsable es nuestra máxima autoridad, el secretario técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un funcionario o sea, que son funciones del Sinafocal que no se están desarrollando como tienen que ser, ¿verdad? Por eso justamente en este caso de la municipalidad, yo te decía, bueno, el principal responsable es el intendente, luego el director general, no sé si es un director general, el director y el jefe que era encargado de eso, ¿verdad? Porque a la vez que hay una persona encargada de hacer esos controles, hay otra vez otra persona encargada de ver que esa persona haga esos controles. No sé si me explico, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, qué interesante lo que planteas por lo siguiente. Generalmente los fiscales cuando van a imputar por ejemplo, diciendo se ocasionó un perjuicio patrimonial y van a imputar por lesión de confianza, le imputan a la máxima autoridad y muchas veces la máxima autoridad no ocasionó o el funcionario no ocasionó un perjuicio. Porque se toma así, bueno, si vos sos el intendente o vos sos el secretario técnico o vos sos el ministro o vos sos responsable. No siempre es así. Se tiene que analizar con objetividad. Te voy a comentar, por ejemplo, un tema. Nosotros le tenemos algunas cuestiones que son curiosas. El exintendente de Asunción, Oscar Rodríguez, está imputado por el Ministerio Público por haberse dispuesto el pago a EMPO en virtud del contrato de disposición final del vertedero Cateora. Él era presidente de la Junta y la Junta aprobó. El intendente era Mario Ferreiro. Mario Ferreiro también está imputado. Porque supuestamente se ocasionó un perjuicio patrimonial. Bueno, lo simpático del tema es que el fiscal le imputa al presidente de la Junta, que era el entonces concejal Oscar Rodríguez, pero no le imputa a los concejales que fundamentaron el por qué había que pagarle a EMPO.
Entonces voy a decir, vean un poco, le imputa al presidente que ciertamente votó a favor del pago, de la resolución que autoriza el pago, pero no le imputa a los que no solamente votaron a favor, sino que además justificaron y defendieron la postura porque había que pagar. ¿Y por qué le imputaron al presidente? Y porque era el presidente. Esas son tonterías. Cualquiera que sea sensato te va a decir, no, viejo, no. Hablando coloquialmente, no jodas. Hay que hacer la Constitución, dice, la responsabilidad es por delito, falta o transgresión. ¿Y cómo se determina si hubo una transgresión o una falta? Se mira el manual de funciones, se ve quién es el competente y a ese se le dice, vos no hiciste y vos eras responsable por esto, por esto, por esto. No otro. En el caso del intendente fueron imputados también 11 concejales con él. No fue solamente el intendente. O sea, No, claro, fue solamente claro, pero no fueron función. imputados los que fundamentaron el por qué había que pagar. Y eso es lo que cuestiono. ¿Entendés? Imagínate que vos sos mi jefe. A vos te imputan porque vos firmaste una resolución que autoriza el pago, pero yo soy el que te convenció con un argumento en la sesión de que estaba bien el pago y a mí no me imputan ni a vos sí. ¿Qué lógica tiene eso? Y ahí están imputados los 11 que votaron. No, no están Que todos. fueron los que fundamentaron en ese momento. No, no están todos. Eso es lo simpático. Si estuvieran todos, se entiende, es razonable. Es totalmente razonable. Porque si tu criterio es ocasionaron un perjuicio todos los que votaron y los que justificaron, entonces yo le imputo a todos puede o no haber perjuicio patrimonial, eso se va a ver en la investigación, ¿verdad? Pero el criterio para la imputación es absolutamente objetivo, es lógico, es sensato, está todo bien. Pero cuando solo algunos y no a otros, la primera pregunta, hay un signo de interrogación así encima que dice, che, ¿y esto por qué no? De eso nomás se trata. La investigación va a determinar si hubo o no el perjuicio. Y si hubo, tendrán que responder por él. Eso es clarísimo. Lo que iniciamos esto es por el tema de que no se le debe imputar a la máxima autoridad por ser la máxima autoridad, sino que se ve como la Constitución dice, los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por los delitos, falta o transgresiones. Bueno, ¿quién es el que tenía que hacer el trabajo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque su manual de funciones o su resolución reglamentaria o su decreto dice que son atribuciones de su dirección y él es el director. Ah, bueno, si él no lo hizo, entonces él es el responsable, no otro. De lo contrario, o sea, por ser la máxima autoridad, no más, y digo no más, te vas a hacer responsable de todo lo que hacen los demás porque no sos el único funcionario. Entonces, ya que vas a tener responsabilidad por todos, es el único funcionario y no se puede. Esto es muy importante discutirlo porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Mañana, Pedro, vos podés ser máxima autoridad y yo, que soy un funcionario, un director, te fallé porque vos me nombraste, vos me designaste, te fallé, cometí una transgresión o una falta porque hice lo que tenía que hacer y te cae el hachazo a vos. No parece justo, no parece, y objetivamente no parece correcto. Ese es el punto, no quiero salirme por nuestro tema, pues la responsabilidad del funcionario. Y en todo caso, es responsabilidad compartida, ¿no es así? Autoridad y funcionario. Vos me podrías decir, bueno, pero si usted es el intendente, usted es el director, o usted es el secretario técnico, o si usted es el ministro o el viceministro, usted tiene que controlar el buen funcionamiento de todas las dependencias, ¿cierto? La cuestión está, ¿cuándo se hacen esos controles? Porque el ministro o el viceministro o el director general de una institución, cuando el problema se generó en unas dependencias inferiores, no puede ir personalmente a constatar todos los días que todos trabajen, de lo contrario, él no va a hacer su parte. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad hay? ¿Ejerció o no el control en el momento que tenía que hacerlo? ¿Sí o no? Si lo hizo, no tiene responsabilidad.
Si no lo hizo, tiene una responsabilidad menor de aquel que tenía que haber hecho por el manual de funciones o por el organigrama esa tarea. Es un tema muy interesante de discutir, porque generalmente aquí mantenemos todavía así criterios un tanto rígidos que no se ajustan a lo que dice la Constitución. La pregunta es, como decía el doctor Roberto Moreno, ¿qué se entiende por transgresión, delito o falta? Porque ese es el supuesto que da la Constitución. ¿Puedo plantearte otro tema, profe? Claro, claro. Dentro del mismo, ya sé que ya habíamos hablado de contrataciones, por ejemplo, ¿verdad? A ver, en una licitación hay un comité, que evalúa la oferta y todo eso, ¿verdad? Luego se le pasa a la máxima autoridad y por resolución adjudica, digamos, ¿verdad? Sí. Luego estaba mal esa adjudicación. La máxima autoridad que firmó esa resolución, ¿es responsable? ¿O es el comité que evaluó el... ¿Me explico? Bueno, partiendo de la lógica de que el funcionario es responsable por los delitos, transgresiones o faltas, ¿dónde ocurrió la falta? Y ahí está la responsabilidad del que cometió la falta. Así debe ser. Profe, el comité de evaluación de ofertas solamente recomienda y la máxima autoridad puede rechazar o aceptar, Totalmente. asumiendo a mí la absoluta responsabilidad de eso. Bueno, ahora yo absolutamente cierto, Javier, clarísimo. Ahora yo te hago este planteamiento porque estamos haciendo esta gimnasia de determinar responsabilidad. Vos sos el ministro, vos me nombrás a mí director de la Unidad Operativa de Contrataciones y yo le nombro a Sandra, a Vanessa y a Ana dentro del comité de evaluación. Estamos haciendo un orden jerárquico. Yo le nombro a Sandra, Vanessa y a Ana porque confío en su capacidad técnica. No lo puedo hacer yo solo. Es imposible, humanamente imposible. De hecho, en el mundo moderno no existe luego el hombre estrella que todo lo hace. Eso ya no existe. El trabajo se divide. Entonces, si a mí, Sandra, Vanessa y Ana me hacen un informe donde me dicen que hicieron tal y tal cosa dentro del ámbito de su competencia y me recomiendan pasar a la siguiente etapa, y yo al revisar prima facie no encuentro nada que sea irregular, pues entonces voy a decir, perfecto, yo confío en el criterio de mis técnicas, entonces hago mi parte y te paso a vos como máxima autoridad para que dictes el acto administrativo. Entonces, ¿dónde hubo? Si se equivocaron mis técnicas, son ellas las que deben tener la responsabilidad. Si el error era grosero, era evidente y yo tendría que haber visto, entonces también yo tengo responsabilidad por omisión. Pero si el error o la falta no es así ostensible, no es visible, entonces es necesario, o sea, no me pueden a mí cargar con esa responsabilidad. Porque de lo contrario, ¿sabe qué va a pasar? Si, con el criterio actual que se maneja ahora, lo que va a pasar es que yo voy a tener un miedo terrible de lo que mis tres técnicas me dicen, porque si no me voy preso. Entonces yo voy a volver a leer, a volver a hacer todo de vuelta, o a controlar todo de vuelta. Entonces cada etapa lo que voy a conseguir es acumular así una pila de expedientes y la administración no va a ser ágil. Por eso se hace la división del trabajo. Es una cuestión que hay que desarrollar más y que hay que ir depurando más, porque el derecho es sentido común. Decime. Profe, sí, como usted dice, ¿verdad? En ese sentido hay que desarrollar más porque a más de una de nosotros, ¿verdad? Ya nos ha tocado en la oportunidad de ser jefes, como así también posteriormente después de ser técnicos o profesionales, dependientes de sus respectivos jefes, directores superiores, ¿verdad? Que en su momento también yo analizaba, ¿verdad? En el sentido de que
creo, pero ahí, como usted dice, ¿verdad? Es el sentido objetivo de analizar el nivel de responsabilidad. Yo creo que, o sea, en ese sentido, sobre el punto, opino, por ejemplo, también de que yo entiendo que no tenga, que no sea el mismo nivel de responsabilidad, pero que sí comparto con la opinión de que sí deben los jefes, coordinadores, superiores, directos también mantener igual un nivel de responsabilidad también compartida, ya que también es muy fácil, por llamarlo, por decirlo así, de algunos directores, justamente dar todo el trabajo técnico o profesional a sus técnicos y Que para después lavarse firmar las nomás. manos. Sí, firmar nomás, no, yo firmé nomás y no me di cuenta. Y es lo que yo siempre decía, ¿verdad? En su momento también fui jefa, pero también en su momento, por supuesto, técnica o inferior en ese sentido. El nivel de responsabilidad que tenemos como jefe también es se supone que somos idóneos, ¿verdad? Seas o no profesional, Por un cargo eso, de dirección para determinar o de responsabilidad confianza. es qué es lo que vos tenés que hacer. Sí, que ¿Tenés está que hacer definido en todo el eventuales trabajo técnico funciones. o tenés que hacer el Controlar, control del trabajo técnico? Ahí está. controlar, Si exactamente. hiciste el control, no tenés responsabilidad. Y hay errores que no se detectan de entrada. Vos no podés cada vez que un funcionario, que un subordinado, te entrega un trabajo a vos que sos el superior, hacer una especie de mini auditoría del trabajo para pasarle al siguiente. Si no, la administración no vaya a ningún lado. De hecho, yo tuve una experiencia similar en un ministerio en el que teníamos una directora financiera que era, pero puntillosa como ella sola, controlaba todo. Ni una coma se le escapaba y ni un solo problema tuvo en su gestión. Pero no podíamos hacer nada. La administración era lenta y pesada. Porque se controlaba de vuelta todo, estaba por etapa. La verdad que esta señora, más que directora financiera, debía haber sido auditora, pero se necesitaba más agilidad. O sea, son temas muy apasionantes de la administración, porque tenemos que plantear. Nosotros sabemos lo que es el jefe que nos quiere tirar todo el faro de nosotros para salvarse él. Conocemos que los compañeros de trabajo también hacen lo mismo. Pero si vamos a hablar de la responsabilidad, la cuestión está, ¿qué es lo que cada uno tiene que hacer? ¿Hizo o no hizo? Si hizo, no es responsable, y si no lo hizo, entonces es responsable por omisión. Dentro del rango de cada uno. Bueno, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Vamos a continuar con este tema porque es muy, muy interesante. Estamos ya más gente, qué suerte. Y ahora vamos a hacer lo que se llama la parte Argel, que es llamar la lista. Pero que es una obligación que tenemos y a la que no podemos escapar. No podés delegar subsidiariamente eso, profe. ¿Cómo? No podés delegar subsidiariamente la lista. Por ejemplo, decir, bueno, Juan Pablo, te pido que por favor vos tome la asistencia y me pase, una cosa así. Me encargo a uno de ellos, a uno de los muchachos que lo haga. La verdad que me encantaría, pues yo odio tomar lista. Yo en todos mis años de docencia así decía, por favor, lo único que les pido, pueden tener mis esclavos si quieren, pero no me hagan llamar lista. Pero bueno, lo tengo que hacer. Así que empecemos. Vanessa Costa. Vanessa presente. Ana Barbosa. Presente. Paulo Barreto. Álvaro Bedoya. Presente. Sandra Cabral. Presente, profesor. Carmen Carvajal. Diego del Valle. Laura Díaz. Presente, profesor. Javier Doldán. Presente, doctor. Luz Duarte. María Escobar justificó. Pedro González. Presente, doctor. Ah, voto María. Sí, estoy hoy, doctor. Gracias. Pedro González. Presente.
Luis González, Oscar Gosen, Cintia Mareco, Lorena Mereles, Presente, profesor. Rosa Montiel, Presente, profesor. Alan Monzón. Hace rato no le veo a Alan. Vanessa Ojeda, Presente, doctor. Juan Pablo Oviedo, Presente. Mayra Patiño. Mayra. Ella estuvo presente, después se escapó y después estuvo presente. Ya le he visto. Presente, dijo ahí, profe, en el chat. Ah, en el chat, bueno, no vi el chat. Marlene Rodríguez. Gladys Rojas. Presente, profe. Carlos Rojas. Presente, profe. Juan Rolón. Presente, profe. Alicia Sanabria. Francisco Emanuel Santa Cruz. Presente, profe. Sanabria dijo presente. Claudelina Torres. Presente, profe. Cristian David Vera Recalde. Hilda Bernarda Verón. Y Paola Villalba. Presente, profe. Bueno, que tengan todos un excelente fin de semana, buen descanso, buen resto de jornada. Nos vemos la semana que viene. Vamos cerrando ya nuestro programa. Vamos a ir viendo más cosas que quedaron pendientes de desarrollo completo. Y siempre a las órdenes y acepto las sugerencias que puedan ir haciendo para el mejor desarrollo de nuestra clase. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.